Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver un semiconductor denominado tiristor. También se lo puede encontrar en la literatura como SCR, que es un rectificador controlado de silicio. Esas serían las siglas SCR. Bueno, como vemos acá, tiene una simbología muy parecida a la del diodo, pero tenemos un terminal más que se denomina gate en inglés o compuerta en castellano, en español, compuerta. Esto nos permite a nosotros que a través de la compuerta yo puedo retardar el momento de conducción. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que un diodo, si le aplicamos una señal de alterna, si está aplicado en un circuito con una señal de alterna, solamente va a conducir cuando la tensión de ánodo sea mayor que la del cátodo, que nosotros generalmente le llamábamos durante el semiciclo positivo. Entonces, durante todo el semiciclo positivo, el diodo deja que la fuente de alimentación transfiera potencia a la carga. Durante el semiciclo negativo no es capaz de conducir corriente, por lo tanto no hay transferencia de potencia. Con un tiristor nosotros lo que podemos hacer es, durante el semiciclo positivo, decirle en qué momento transfiere potencia a la carga. O sea, yo puedo controlar la potencia que transfiero desde la fuente primaria hacia la carga a partir de aplicar una corriente, un pulso de corriente en la compuerta. Esa es la señal que permite que el tiristor entre en conducción. Mientras tanto, va a bloquear la tensión, por más que la tensión de ánodo sea mayor que la tensión de cátodo. Ya sabemos, por lo tanto, que al igual que el diodo, la conducción en un tiristor es unidireccional. Expliquemos un poco mejor lo que acabamos de decir. Fíjense, este es un rectificador monofásico de media onda. Durante el semiciclo positivo, o sea, cuando tenemos más el ánodo más positivo que el cátodo, el tiristor, el diodo, se comporta idealmente como una llave cerrada de impedancia nula. Entonces toda la tensión de alimentación durante el semiciclo positivo la tenemos aplicada sobre la carga. Durante el semiciclo negativo, la tensión de ánodo es menor que la tensión de cátodo, por lo tanto no hay circulación de corriente por la carga y toda la tensión de alimentación es soportada por el diodo. En el caso de que en vez de un diodo sea un tiristor, la diferencia es que durante el semiciclo positivo, donde la tensión de ánodo es mayor que la del cátodo, solamente va a empezar a conducir el tiristor cuando yo aplique una señal en la compuerta. Esto que me permite a mí controlar la potencia que yo transfiero a la salida. En el primer caso, con un diodo, la potencia que yo transfiero a la carga va a ser constante y yo no voy a poder realizar control una vez realizado el diseño de mi circuito rectificador. En este caso, yo voy a poder variar esa potencia. Veámoslo gráficamente. Supónganse que esta es la tensión de alimentación aplicada. En el primer caso, con un diodo, el semiciclo positivo aparece sobre la carga. Acá estoy dibujando la tensión sobre la carga, o sea, todo el semiciclo positivo aparece sobre la carga. Esto tiene un valor medio y tiene un valor eficaz que se calculaba a partir de las integrales.
y los límites de integración van a ser entre 0 y pi, ya que entre pi y 2pi la función es nula. En caso de que en vez de un diodo coloque un tiristor, la forma de onda de la tensión sobre la carga va a ser esta, en donde va a ser 0 entre 0 y el ángulo en el cual yo le doy un pulso de corriente al tiristor. Recién en ese punto, cuando yo le doy la señal a partir de la compuerta, de un pulso de corriente en la compuerta, la tensión de alimentación aparece sobre la carga. Por lo tanto, si yo varío el ángulo, ahora calcular el valor medio y el valor eficaz de esta forma de onda va a depender del ángulo de disparo. Ese ángulo puede variar entre 0 y pi. Por lo tanto, la potencia la puedo variar desde un máximo, que es para cuando disparo en 0, que sería lo mismo que poner un diodo, y cuando no aplico pulso, la potencia va a ser nula. Veamos la estructura interna de un tiristor. Un tiristor tiene una estructura un poco más compleja que la de un diodo. Fíjense que son 4 tipos de semiconductores PN son 4 capas. Este es el ánodo, este es el cátodo y esta es la compuerta. Para poder estudiar y entender por qué el tiristor, a diferencia del diodo, es capaz de bloquear la tensión directa y solamente cuando aplico un pulso en la compuerta entra en conducción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividirlo y fíjense lo que tenemos. Si yo divido la estructura del tiristor, voy a tener un transistor PNP y un transistor NPN. Si yo hago la equivalencia, voy a tener el ánodo, un transistor PNP, y después en la compuerta va a ser la base del transistor NPN. Esta es la configuración con la cual nos va a permitir estudiar qué es lo que vamos a hacer aquí. Más allá de las ecuaciones que vamos a plantear, la idea es tratar de entender por qué cuando yo aplico un pulso de corriente en la compuerta, el tiristor comienza a conducir. Dicho de otra manera, voy a tratar de encontrar una expresión de la corriente de ánodo que me permita determinar cuándo esa corriente es nula o cuándo esa corriente toma un valor dado por el circuito en el que está inserto el tiristor. Bueno, acá dibujo de nuevo el equivalente del tiristor, un equivalente con transistores, y dibujo las corrientes. Esta es la corriente de ánodo, que sería la corriente de emisor del transistor PNP. Tengo una corriente de colector del transistor P, llamémosle. Tengo una corriente de compuerta, una corriente de base del transistor N, la corriente de emisor del transistor N es la corriente de cátodo y esta es la corriente de colector. Fíjense un detalle, la corriente de colector del transistor NPN es la misma que la corriente de base del transistor P. Acá va a residir fundamentalmente una de las explicaciones por la cual el tiristor está en conducción o no. Nosotros sabemos que el transistor
la corriente de colector del transistor es alfa veces la corriente de emisor más la ICBO, que es la pequeña corriente de pérdida del diodo conformado entre la base y el colector. Eso lo recuerdan, si no se van a tener que remontar a los apuntes de transistores. O sea, la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor más la pequeña corriente inversa del diodo base colector. Del mismo modo, para el transistor NPN podemos decir lo mismo. Es alfa veces la corriente de emisor es la corriente de cátodo, más ICBO, la corriente de pérdida del transistor N. La corriente de ánodo es igual a la corriente de base más, que es lo mismo que la corriente de colector del transistor N, es lo que habíamos visto hace un rato. Esta corriente es la misma que esta, más esta corriente, que es la corriente de colector de este transistor. Entonces, quiere decir que la corriente de ánodo es la suma de estas dos corrientes. Por otro lado, la corriente de cátodo es la corriente de base de este transistor, que es ICP más I de gate, más la corriente de colector. O sea, la corriente de emisor es corriente de base más corriente de colector. Eso es lo que propone. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar con estas ecuaciones y despejar la corriente de ánodo. Vamos a obtener una expresión de la corriente de ánodo como la que vemos en pantalla. Bien, analizando esa expresión, ustedes recuerdan lo que era alfa, era la cantidad de electrones que pasaban del emisor al colector, que podía variar entre 0 y 1, no llegaba a 1, tendía a 1. ¿Se acuerdan que la corriente de emisor, la corriente de electrones, cuando llegaba a la base, la gran mayoría pasaba al colector? ¿Está bien? Y eso estaba expresado a través de alfa, quiere decir que alfa es un número menor que 1. Bien. ¿Y de qué depende el valor de alfa? Depende del valor de la corriente de emisor. Si la corriente de emisor es pequeña, la mayoría se va a ir por la base, con lo que alfa es un valor próximo a 0. Y si la corriente de emisor en el transistor es alta, la mayor parte se va a ir hacia el colector, ya que la base, recuerden, era muy pequeña, tenía una alta impedancia y estaba poco contaminada. Quiere decir que alfa varía entre 0 y 1. Si yo logro, mirando esta expresión, que alfa n más alfa p, la suma de los alfa, valga 1, la corriente de ánodo se me hace infinito. En realidad no va a crecer a infinito si yo pongo una carga, si yo pongo una resistencia que lo limite. Lo que me está diciendo esta expresión es que para que haya corriente de ánodo, para que empiece a conducir el tiristor, primero se tiene que dar la condición que la tensión de ánodo sea mayor que la del cátodo, o sea, estar en el semiciclo positivo que le llamábamos nosotros. Esa es una condición. Y la otra condición va a ser, para que conduzca, que hacer crecer los alfa. Esos alfa de estos transistores, del transistor PNP y NPN, van a crecer de 0 a 1 dependiendo de distintas condiciones.
Esto nos permite poder entender el por qué la corriente de ánodo puede ser 0 o puede empezar a conducir el tiristor. Esto es lo que les explicaba con alfa, ¿está bien? Que puede variar entre 0 y 1 en función de la corriente de emisor. Vamos a empezar a ver los distintos modos por los cuales se puede llegar a disparar, a empezar a conducir un tiristor. Bueno, este es un modelo de transición. ¿Qué es un modelo de transición? Acá dibuja los transistores, pero también dibuja las capacidades parásitas que hay en las junturas. En general, la capacidad parásita intermedia, CJ2, que la llama acá, es la que mayor relevancia tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son valores muy pequeños. Este también es pequeño, pero es el mayor valor de capacidad parásita o interna que tiene el tiristor. Yo sé que la corriente en un capacitor es V, es C por la derivada de V respecto de T. Esta ecuación, si C es constante, puede salir afuera y me queda que la corriente en un capacitor es C por la derivada de V respecto de T. Si esto es constante, esto lo puedo simplificar, me queda esta ecuación. ¿Qué me está diciendo esto? Que la corriente que va a circular por aquí va a depender del valor de capacidad, que será un valor constante, pero también va a depender de la velocidad con que crezca la tensión en el tiempo. Si este valor es mayor que el que me dice el fabricante que es capaz de soportar el tiristor, lo que va a suceder es que acá se va a establecer una corriente que va a ingresar a la base. Esa corriente ingresa a la base, va a producir una corriente de colector. ¿Cuánto va a ser esa corriente de colector? Beta veces la corriente de base. Esa corriente de colector es la corriente de base de este transistor, que va a producir una corriente de colector beta veces esta. Con lo cual, esta corriente va a ser beta del transistor NPN por beta del transistor PNP por la corriente de base, que se va a reinyectar en la base. Entonces se va a producir una realimentación positiva que va a hacer que la corriente crezca y se establezca y por lo tanto el tiristor se dispare. Para que eso no ocurra, yo no debo superar la tensión que yo aplique a bornes del tiristor, no debe tener una dB/dt, o sea, no es un problema de magnitud de tensión, sino de crecimiento de la tensión en el tiempo, no debe superar un cierto valor. Para eso se le ponen protecciones, porque se lo considera esto un disparo accidental. Yo no quiero que se dispare por dB/dt. Yo quiero que se dispare cuando yo le inyecte una señal por la compuerta. Que quede claro eso. Yo quiero controlarlo por la compuerta. Lo que yo acá estoy diciendo que un crecimiento brusco de la tensión en el tiempo puede provocar un disparo accidental del tiristor. Vamos a ver todas las formas en las que se puede activar el tiristor. Una térmica. ¿Qué significa esto? Esto es un disparo también accidental. ¿Se acuerdan la corriente de pérdida en los transistores? Porque yo acá tengo, esto es muy pequeño, fíjense, es alfa n por la corriente de gate, la corriente que yo meto en la compuerta es muy pequeña, esto también es pequeño y esto también. Sin embargo, si la temperatura de la juntura en el tiristor crece, esto crecía al doble
cada 10 grados centígrados de crecimiento de la temperatura. Eso también lo mencionamos en los transistores, con lo cual la suma de estas dos corrientes pueden tomar una relativa relevancia que haga que el tiristor se dispare. Eso no ocurre porque ya los tiristores tienen protecciones para derivar estas corrientes y que no ingresen a la base. Por luz. Es una traducción del inglés al español no muy exacta. Luz, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer que la gate esté optoacoplada. ¿Qué es optoacoplada? Bueno, ustedes ya verán o han visto optoelectrónica. Hay una aislación galvánica entre la compuerta y el resto del tiristor, pero a partir de emisión de luz a través de, por ejemplo, fibra óptica, yo puedo aplicar un pulso de corriente sin que haya una unión física, haya una aislación galvánica. Ya vamos a ver por qué hay tiristores que necesitan que su compuerta esté galvánicamente aislada. Por alto voltaje. Si yo supero el voltaje que es capaz de soportar el tiristor, se puede disparar. Así como en el diodo nosotros teníamos que elegir que la tensión que yo aplico en el diodo sea menor que la tensión inversa que es capaz de soportar, porque si no se iba a la destrucción por avalancha, en el tiristor también ocurre. Tengo que protegerlo para que no se destruya, pero también para que no se dispare. Esto ya lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos la curva de un tiristor, por dB/t. Esto ya lo vimos. Si yo aplico en forma brusca tensión sobre el tiristor, el crecimiento de la tensión en el tiempo, debido a las capacidades parásitas, pueden inyectar corriente en las bases de los transistores que produzcan el cebado del tiristor. Y por último, las corrientes de compuerta. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero controlar la potencia que transfiero la carga a través de un pulso de corriente en la compuerta. Esta es la curva característica de un tiristor. Fíjense que en el tercer cuadrante se comporta igual que un diodo. Tiene una pequeña corriente de pérdida, acá está muy exagerada, pero son del orden de los poquitos miliamperes. Y tiene una tensión de ruptura en sentido inverso, al igual que el diodo. Entonces, cuando yo elijo, tengo que tener cuidado que la tensión de ruptura sea mayor que la tensión de trabajo del tiristor para que no entre en zona de avalancha y se destruya. Fíjense cómo es en el primer cuadrante. Si yo lo disparo, se comporta como un diodo. Pero si yo no lo disparo, si yo no aplico un pulso en la compuerta, va a bloquear la tensión directa siempre. Hasta que yo no le dé un pulso de corriente en la compuerta, no va a pasar al estado de conducción. Este valor de corriente también es muy pequeño y tiene una tensión directa máxima que yo no puedo soportar, que yo no puedo superar, porque si no entra en conducción. Dicho de otra manera, si la tensión es inversa, se destruye. Si la tensión es directa, se dispara. Entonces tengo que elegir convenientemente el tiristor de tal manera que esta tensión, que generalmente es igual a esta, nunca mi circuito supere esos valores de tensión, porque también sería un disparo accidental.
en el semiciclo positivo, pero en el semiciclo negativo se me rompería por avalancha. ¿Qué más tenemos? I sub L, corriente de retención o corriente de enganche. ¿Qué es? Es la mínima corriente que tiene que circular antes de que yo deje de aplicar un pulso en la compuerta. Dicho de otra manera, si yo quiero disparar un tiristor por compuerta, tengo que aplicar un pulso que tiene que tener la duración suficiente para que la corriente empiece a crecer y sea mayor que la corriente de enganche. Recién ahí puedo quitar el pulso. Antes no, si yo lo quito antes, no lo disparo. El pulso que yo aplico en compuerta tiene que tener una duración determinada. Esa duración es muy pequeña, es por debajo de 1 milisegundo, muy por debajo de 1 milisegundo. Son del orden de los microsegundos. Pero tengo que contemplar eso, que la corriente de enganche haya sido superada antes de quitar el pulso. Y tenemos la corriente de mantenimiento. ¿Qué es la corriente de mantenimiento? Nosotros generalmente decimos que el tiristor se apaga cuando la corriente pasa por cero y después vuelve, se queda esperando un nuevo pulso para volver a conducir. Cuando la corriente pasa por cero se apaga. En realidad no es cuando pasa por cero, sino cuando baja de un determinado valor de corriente, que es prácticamente cero. Son también, tanto la corriente de enganche como la de mantenimiento, son del orden de los miliamperes. Esta sería la curva característica del tiristor. Tiempo de encendido. Es lo que acabamos de mencionar hace un rato. Esta gráfica en verde es el pulso que yo aplico en la gate. Yo aplico un pulso de tensión que genera un pulso de corriente. Ese pulso, si yo lo veo microscópicamente, tiene un tiempo de subida y tiene un tiempo de bajada. Generalmente uno cuando dibuja un pulso dice, bueno, el pulso es instantáneo, sube hasta cierto valor y después baja instantáneamente a cero. Bueno, en realidad hay un tiempo de subida y hay un tiempo de bajada. Bien, yo quiero determinar cuánto vale el tiempo de encendido. Pregunta entonces, ¿desde qué momento empiezo a medir ese tiempo? ¿Desde que el pulso vale cero? ¿Desde que el pulso llegó al máximo? Bueno, los ensayos están normalizados y proponen que el tiempo cero, a partir del cual empiezo a medir, está dado a cuando el pulso llegó al 50% de su máximo. Este es el tiempo cero. Acá sería figurativamente que yo activo el cronómetro y empiezo a medir. Bien, ¿qué vemos en el proceso de encendido? Vemos que si yo ya apliqué pulso, fíjense que todavía no hay corriente. Esto es tensión. Estaba soportando toda la tensión y esto es corriente. Aplico el pulso y no hay corriente. Durante todo este tiempo no hay corriente. Hay un tiempo de retardo en el cual recién va a empezar a establecerse corriente en el ánodo. ¿Cómo se mide ese tiempo de retardo? Desde que apliqué el pulso hasta que la corriente alcance el 10% de la máxima de acuerdo al circuito que yo tenga montado. A eso se le denomina tiempo de retardo, delay time. Después hay un tiempo de subida, rise time, que es el que va desde el 10% hasta el 90% de la máxima corriente.
El tiempo de encendido es la suma del tiempo de retardo más el tiempo de subida. A eso se le denomina T-on. Ahí lo tienen explicado. Este valor puede rondar los 100 microsegundos. Es muy rápido para encender el tiristor. Sin embargo, eso va a depender del circuito externo. ¿Por qué? Porque este tiempo de subida de la corriente va a depender si mi circuito es resistivo o si hay inductancias. Si hay inductancias, se retarda la llegada del tiempo entre, por ejemplo, entre el 10% y el 90% de la corriente, se retarda, con lo cual este tiempo es variable. El fabricante de tiristor en general me propone un tiempo mínimo que tiene que durar el tiempo, el pulso, o sea, el tiempo de encendido me dice cuál es el mínimo que aplique y que me garantiza de que se va a encender el tiristor bajo cualquier condición. Eso es tiempo de encendido. Y recuerden, son tiempos muy bajos para encenderlo. Vamos a ver ahora lo que llamamos tiempo de apagado del tiristor. ¿Qué vamos a suponer? Que venía conduciendo una corriente. No interesa cómo es el circuito, hay una corriente y por algún motivo nosotros sabemos que el tiristor se apaga cuando la corriente pasa por cero. Por algún motivo la corriente va a cero. Por ejemplo, si es senoidal, en algún momento va a pasar a cero. Digo esto porque puede ser aplicado en circuitos de continua. Con lo cual yo tendría que forzar a que la corriente vaya a cero si quiero apagarlo. Bien, la corriente va a cero y fíjense, pasa de largo, o sea, la corriente se hace negativa. Hay un instante en el cual el tiristor, en el diodo también ocurre, es incapaz de bloquear corriente inversa. Eso no lo vamos a ver en el osciloscopio porque es ínfimo, es un tiempo de duración muy bajo y que se denomina tiempo de recuperación inversa. O sea, hasta que se acomodan las cargas no es capaz de bloquear una corriente negativa. Entonces vamos a ver un piquito de corriente. Si nosotros vemos microscópicamente ese momento, vamos a ver que en un momento la corriente se hace negativa. Después se recupera cuando se acomodan las cargas y recupera su característica de bloqueo, que es esta parte. Y esta corriente sería la corriente inversa cuando aplico una tensión que es muy bajita. Nosotros podríamos decir, bueno, ya está, ya se apagó. No. El fabricante me dice que tengo que esperar un tiempo más y que se denomina tiempo de recuperación de compuerta. Si yo no espero el tiempo ese que me establece el fabricante y aplico de nuevo una tensión directa, el tiristor sigue conduciendo. Sin que yo le haya aplicado un pulso a la compuerta, si aplico la tensión directa, tensión de ánodo mayor que la de cátodo, comienza a conducir inmediatamente sin que yo haya aplicado pulso. ¿Por qué? Porque aún no se apagó. El fabricante me dice cuánto es el tiempo mínimo que tengo que esperar antes de volver a aplicar tensión directa. ¿Qué me está diciendo con esto? Este análisis. Es que yo tengo que tener cuidado la frecuencia de la tensión de alimentación. ¿Por qué? Durante el semiciclo positivo conduce, durante el semiciclo negativo se apaga,
Pero si el semiciclo negativo demora poco porque la frecuencia, dura poco porque la frecuencia es muy alta, puede suceder que el tiristor no se apague y pierda el control. Eso lo limita en el uso de frecuencias. ¿Por qué? Porque este tiempo de apagado es bastante alto. Tengo que esperar bastante tiempo. ¿Qué es bastante tiempo? Y 1 milisegundo. Con lo cual no puedo utilizar frecuencias, por ejemplo, mayores a 1 kHz. A diferencia de un transistor que yo puedo trabajar en el orden de los megahertz sin ningún problema, con un tiristor el tiempo de apagado me limita el uso en altas frecuencias. Por eso generalmente el uso de los tiristores es en frecuencias industriales, que son frecuencias industriales 50 Hz, 100 Hz. Bien. Bueno, acá tenemos un listado del tiempo de apagado que nos dice el fabricante. Es estimativo, ya que hay factores que pueden hacer que este tiempo aumente. Por ejemplo, si la temperatura de juntura es alta, el tiempo de apagado aumenta. Si la corriente inicial antes del proceso de apagado es alta, también aumenta. Si la derivada de I respecto de T es alta, también aumenta. Lo único que favorece al tiempo de apagado, o sea, que disminuye el tiempo de apagado, es la tensión inversa aplicada. Se reacomodan más rápidamente las cargas y logras bajarlo. Pero todo el resto de los factores pueden hacer que crezca el tiempo de apagado. Disparo por compuerta o por puerta. Bueno, ya sabemos que es el disparo deseado. Yo necesito controlarlo. Y la forma de controlarlo es a través de la compuerta. Aplico un pulso en la compuerta. Ese pulso, ¿entre quién aplico? Entre la gate y el cátodo. O sea, mi sistema de control tiene que estar conectado entre la gate y el cátodo. El pulso tiene que ser entre gate y cátodo y tiene que ser de valor positivo. O sea, más positiva la gate que el cátodo. La duración de ese pulso tiene que ser mayor que el T-on que me dice el fabricante. Protección por dB/dt. ¿Se acuerdan de dB/dt? El crecimiento brusco de la tensión en el tiempo, debido a las capacidades parásitas, pueden provocar un disparo accidental. ¿Cómo logro proteger de este disparos accidentales? Fíjense, si yo tengo este circuito, fíjense que es en continua. Cuando yo cierro la llave, me aparece Vs, me aparece en forma instantánea entre ánodo y cátodo. Eso puede provocar, tengo una dB/dt acá enorme, con lo cual puede provocar el encendido accidental del tiristor, porque yo lo que quiero es encenderlo cuando aplique un pulso en la compuerta. Sin embargo, este proceso de cerrado de llave puede encender al tiristor. ¿Qué podría colocar yo para evitar el crecimiento brusco de la tensión? Bueno, un capacitor no permite el crecimiento brusco de la tensión. Entonces, si yo en paralelo con el tiristor coloco un circuito RC, lo que va a suceder es que cuando yo cierre la llave S1, V sub S no se va a establecer en forma instantánea como ocurre acá, sino que el capacitor se va a cargar en forma exponencial a través del circuito RC. Esto es lo que va a suceder. Hay formas de calcularlo, yo se los voy a mostrar, pero en general
los fabricantes me dicen cuáles son los valores de capacitor y resistencia que tengo que colocar, entonces no necesitaría hacer cálculo. De todas maneras no es tan difícil, ya que esto es una carga exponencial. Un método es aplicar una continua y aplicar las ecuaciones correspondientes a la carga exponencial. Nosotros sabemos que la tensión entre ánodo y cátodo que voy a tener va a ser V sub S, que es la tensión aplicada, por 1 menos E a la menos T sobre RC. Si yo derivo esto, voy a obtener entonces la dV de T, que es lo que yo necesito. Este es un dato que me lo da el fabricante, cuál es la máxima que es capaz de soportar. Cuando T es igual a RC, a tau, ¿se acuerdan de tau? Esto me queda E a la menos 1. E a la menos 1 es 0,632 dBs sobre RC. Con estas ecuaciones, si yo tengo este valor que me lo da el fabricante, tengo V sub S, que es la tensión aplicada, la máxima aplicada al circuito, y tengo RC, ya puedo despejar el producto de R por C. El capacitor lo puedo despejar como tau sobre R. Ahora, ¿cuánto va a valer R? El tema es el siguiente. Si yo cierro esta llave, este capacitor se va a cargar, al final de la carga va a valer V sub S y va a tener una carga. Cuando yo dispare el tiristor, voy a tener dos corrientes. Una, la establecida por este circuito, entre la fuente, el tiristor y la carga. Y también voy a tener la descarga del capacitor. Eso me va a dar, esa va a ser la máxima corriente que va a circular por el tiristor y yo tengo que tratar de no superarla. Para eso, el valor de la resistencia tendrá que ser tal que valga la resistencia V sub S sobre la máxima tensión repetitiva del diodo, que también me la da, del tiristor, que también me la da el fabricante. Entonces, calculo R y después calculo C. Protección por D y dt. ¿Qué es esto? El problema que tenemos en el momento de disparo es que se va a establecer una corriente. Supongamos que sea un circuito resistivo. La corriente aparecería de golpe. Yo lo disparo y la corriente sube a su valor máximo. Va a subir con una determinada pendiente, que es lo que le llaman la DI de T. El proceso de encendido del tiristor hace que al principio, cuando lo disparo, toda la corriente no se distribuye uniformemente en toda la pastilla del semiconductor, sino que se concentra en una región próxima a la compuerta. Entonces voy a tener toda la corriente circulando por una pequeña área. Entonces voy a tener una gran densidad de corriente que puede provocar que la destrucción del tiristor. El proceso es así. Yo lo disparo. La corriente al principio se concentra en una pequeña región y luego se expande a toda la región. El problema es al principio, que tengo una gran densidad de corriente y puedo llegar a quemar al tiristor. Eso generalmente también se da cuando se utiliza en circuitos con corriente continua.
¿Cómo lo puedo atenuar al DI/dt? Con una inductancia. La inductancia no permite el crecimiento brusco de la corriente. De nuevo, tenemos la fórmula exponencial del crecimiento de la corriente y tenemos este es el valor máximo que nos da el fabricante y este es el valor de la inductancia en base a la tensión que yo voy a aplicar en el circuito. Y eso se da para t igual 0, que es donde la pendiente es máxima. ¿Está bien? O el DI de t es máximo para t igual 0. Luego se va reduciendo. Bueno, ¿qué tenemos acá? La primera configuración que vamos a ver. Un rectificador controlado monofásico de media onda con carga resistiva. La configuración, como ven, es similar a la que veíamos cuando utilizábamos diodos. Y el análisis también es exactamente el mismo, que tenemos que considerar cuando la tensión está en el semiciclo positivo y cuando está en el semiciclo negativo. Si esto en vez de un tiristor es un diodo, cuando está polarizado más menos, el diodo estaría en condiciones de conducir y por lo tanto toda la tensión del secundario la voy a tener aplicada sobre la carga. Eso durante todo el semiciclo positivo. Al tener un tiristor, el tiristor está en condiciones de conducir, pero yo hasta que no le dé una señal en compuerta, la tensión del bobinado secundario no la voy a tener aplicada sobre la carga. Entonces, si yo analizo la tensión sobre la carga, hasta que no lo dispare en un ángulo genérico alfa al tiristor, toda la tensión va a estar aplicada sobre el tiristor, que es lo que yo tengo dibujado en esta parte. Cuando disparo el tiristor, ahora sí se comporta como una llave ideal, su caída de tensión es 0 y toda la tensión secundaria la tengo aplicada en la carga durante todo el semiciclo positivo. Tensión y corriente son proporcionales, ya que la carga es resistiva, tensión pasa por 0, corriente pasa por 0. Cuando la corriente pasa por 0, el tiristor se apaga. Ahora, durante el semiciclo negativo, o sea, tengo más acá y menos acá, el tiristor, aplique o no aplique señal de compuerta, no va a ser capaz de conducir corriente en sentido inverso. Entonces, toda la tensión del secundario caerá en el tiristor, que es lo que tenemos dibujado acá. Entonces, esas son las formas de onda que nosotros tenemos que analizar. Tanto la tensión como la corriente van a ser positivas, ya que es carga resistiva, ¿no? Tensión y corriente tienen la misma polaridad. La tensión de continua aplicada en la carga, 1 sobre 2pi, integral entre alfa y pi. Fíjense que nos da, en definitiva, el resultado es este. Si yo lo disparo en 0, sería lo mismo que colocar un diodo. Fíjense, el coseno de 0 vale 1, 1 más 1, 2. Este 2 se me va con este 2, me queda B máximo sobre pi, que es el valor medio de un rectificador monofásico de media onda utilizando diodo. O sea, cuando lo disparo en 0, se comporta como un diodo. A partir del ángulo alfa, yo puedo variar el valor medio aplicado entre un máximo y 0. Bueno, lo que veníamos diciendo, para alfa igual a 0, es como si fuera un diodo. Y el valor eficaz, lo mismo.
simplemente que es un poquito más complejo porque la función está al cuadrado, ¿no? Fíjese que reemplazo seno cuadrado por 1 menos coseno de 2pi sobre 2. Saco el 2 afuera, por eso me queda un 4. Esta es la expresión del valor eficaz, un poquito más compleja. Para alfa igual 0, evaluar esta función en 0, me queda B máximo sobre 2, lo mismo que si coloco un diodo. Bueno, veamos ahora el rectificador controlado monofásico de onda completa con carga resistiva. El análisis es muy similar a lo que habíamos visto ya con diodos, también habíamos analizado onda completa con diodos. En este caso se reemplazan dos de esos diodos por dos tiristores, tal como se ve en la figura. Bueno, ahí tenemos las formas de onda, vamos a empezar a analizarlas. El análisis se hace similar, primero se toma una polaridad para la fuente y en este caso vemos que si es positivo acá, obviamente negativo acá, la que está en condiciones de conducir es el tiristor 1. A diferencia de cuando usábamos diodos, el diodo era incapaz de bloquear tensión directa, comenzaba a conducir directamente y retornaba luego por el más negativo, que es el diodo 3, ya que el diodo 4 está polarizado inverso, tiene el positivo de la fuente aplicado en su cátodo. Entonces el circuito vamos a marcar, conduce el tiristor 1, pasa por la carga y retorna por el diodo 3. Es lo que tenemos marcado acá. Eso ocurre cuando lo disparamos para un ángulo genérico alfa. Antes de eso, toda la tensión la va a estar bloqueando el tiristor 1. El diodo 3 obviamente que no, ya que si es directa no es capaz de bloquear. Toda la tensión va a caer en el tiristor 1. Bien, cuando cambia la polaridad, ahora es positivo acá y negativo acá, el que está en condiciones de conducir es el tiristor 2 y va a retornar por el tiristor 4, ya que por el diodo 4, ya que el diodo 3 va a estar polarizado en forma inversa. Exactamente igual que cuando usábamos diodos, pero ahora nosotros controlamos la aplicación de la tensión sobre la carga, por lo tanto estamos controlando potencia. Si alfa vale 0, se comporta exactamente como si fueran todos diodos. ¿Qué tenemos dibujado acá? La corriente en la fuente va a tener esta dirección, la corriente va a ir de menos a más cuando conduce el tiristor 1 y cuando conduce el tiristor 2 y el diodo 4 va a tener sentido contrario, con lo cual no tenemos valor medio de corriente en la fuente de alimentación. Tanto la tensión como la corriente son positivas, por lo tanto la potencia es positiva. ¿Qué significa positiva? Bueno, la convención es que la energía va desde la fuente hacia la carga. Me equivoqué, volví para atrás. Lo que tenemos, esta es la tensión de alimentación. Esta es B sub S, es entre
el punto medio y un extremo del bobinado, no entre los extremos del bobinado. B sub S es entre el punto medio y un extremo del bobinado. Si yo tengo más acá, voy a tener más acá, con lo cual el SCR1 va a ser el que está en condiciones de conducir. Solo va a conducir cuando yo aplique un pulso de disparo en la compuerta, que lo ponemos en un ángulo genérico alfa. Acá empieza a conducir, entonces toda esta tensión, cuando empieza a conducir, la tensión que yo tengo acá la tengo aplicada sobre la carga. ¿Está bien? Y es lo que me está aportando cuando disparo el tiristor 1, es esta B sub S aplicada sobre la carga. Cuando cambia la polaridad, ahora el que está polarizado directo es el tiristor 2, que lo disparo en un ángulo alfa y de nuevo vuelvo a aplicar B sub S, ¿está bien?, sobre la carga, y tengo el rectificador de onda completa. La forma de onda de la tensión de salida es similar al que utilizamos con monofásico de onda completa en configuración puente, el de 2 tiristores y 2 diodos que vimos anteriormente. Lo que sí va a cambiar es el análisis de la tensión a los bornes del tiristor, cómo calculo la máxima tensión que va a soportar el tiristor. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a concentrarnos específicamente en el tiristor 1. El del tiristor 2, la forma de onda de la tensión sobre el tiristor 2 va a ser similar, desfasado 180 grados. 180 grados después ocurre lo mismo con el tiristor 2. Entonces vamos a analizar solamente el 1. ¿Qué tengo que prestar atención? ¿Cuál es la tensión de ánodo y cuál es la tensión de cátodo en cada instante de todo un ciclo de tensión de alimentación? Bien, fijémonos, cuando yo tengo más, menos, o sea, está en condiciones de conducir el tiristor 1, yo hasta que no lo dispare, toda la tensión va a estar aplicada sobre el tiristor 1, ya que si no hay corriente en la resistencia, la tensión del punto medio del transformador es la misma que la que tengo aplicada acá, porque acá no hay caída de tensión, no hay corriente. Entonces, esta tensión es la misma que acá, que la tensión de cátodo del tiristor 1. ¿Y la tensión de ánodo cuál es? Y B sub S, o sea, tengo aplicada la tensión de medio bobinado sobre el tiristor 1. Eso durante todo este tiempo. Cuando disparo al tiristor, el tiristor empieza a conducir, decimos, si es una llave ideal, que la caída de tensión en el tiristor es 0. ¿Está bien? Entonces, toda la tensión de alimentación está aplicada en RL, porque la caída acá es 0. Toda esta tensión está aplicada sobre RL. Eso es hasta que la corriente pasa por 0. Se apaga aquí el tiristor. Bien, cuando se apaga, ahora estoy en el semiciclo negativo. Quiere decir que ahora tengo más acá. El que está en condiciones de conducir es el tiristor 2. Pero todavía no lo disparé al tiristor 2. Lo voy a disparar acá. Yo estoy en este punto. Comienza el semiciclo positivo. ¿Qué pasa mientras no dispare el tiristor 2? Si yo no disparo al tiristor 2, no hay corriente por RL. Por lo tanto, la tensión en este punto es la misma que en este. Lo mismo que hicimos hace un rato. Y yo estoy analizando la caída en el tiristor 1. Con lo cual, esta tensión es la que tengo aplicada en el cátodo. ¿Qué tengo aplicado en el ánodo? Y la tensión de alimentación, que es negativa. B sub S. Tengo aplicado medio bobinado, la tensión de medio bobinado.
entre este punto y este punto. B sub S, que es negativa. ¿Qué pasa cuando yo disparo al tiristor 2? Y sigo analizando la tensión en el tiristor 1. No saco los ojos de aquí. Cuando disparo al tiristor 2, ahora la tensión que yo tengo acá, que es positiva, es la que yo tengo acá, porque esto es una llave. Entonces, y hay circulación de corriente en RL. La tensión que tengo ahora en el cátodo del tiristor 1 es la de este extremo del bobinado, porque esta es una llave que se cerró, es ideal. Entonces, en el cátodo tengo aplicado esta tensión y en el ánodo tengo aplicado esta tensión. Entonces ahora es el doble de B sub S. Pega un salto. Por lo tanto, la máxima tensión que puede llegar a soportar el tiristor 1 es 2 veces la tensión cresta de B sub S. Es el doble. Entonces, si yo ahora comparo un rectificador puente y un rectificador con transformador con punto medio, la diferencia es la siguiente. La forma de onda sobre la carga es la misma, pero uso 2 tiristores, me ahorré 2 diodos, si lo comparo con el puente. No estoy usando 2 diodos, me ahorré 2 diodos. ¿Eso es ventajoso económicamente? Y bueno, no gasto en diodos, pero el transformador tengo que hacerlo con un bobinado del doble de cantidad de vueltas, porque necesito B sub S más B sub S. Por lo tanto necesito más cobre y seguramente al necesitar meter más números de vuelta voy a necesitar un carrete de transformador más grande, por lo tanto más hierro. El transformador va a ser más grande. ¿Qué es más caro, los diodos o el transformador? Sin duda que el transformador es más caro. La ventaja que tiene esta configuración es que el punto medio lo puedo poner a masa. Y va a ser la misma masa que mi circuito de control, por ejemplo, una de las ventajas que podría ser. Pero si no, es más costoso. Y a su vez, los tiristores tienen que soportar el doble de tensión que el de un rectificador puente, que solamente en el rectificador puente la máxima es la B cresta de B sub S, mientras que en este caso es 2 veces la B cresta de B sub S. Bueno, ya terminamos con todos los circuitos monofásicos. Ahora, complementariamente, yo les quiero mostrar los tipos de tiristores. Tenemos tiristores pequeños, encapsulado plástico, muy pequeños, encapsulados metálicos y encapsulado con la carcasa cerámica, que son de mucho más potencia. Cronológicamente, ¿qué podemos decir? El siglo pasado, en 1994, ya se contaba con un tiristor que era capaz de soportar una tensión inversa de 8000 volts y manejar 1500 amperes. Imagínense un solo tiristor que sea capaz de manejar 1500 amperes. No hay transistor que sea capaz de hacer eso. No es en detrimento del transistor. El transistor tiene la ventaja de poder trabajar en alta frecuencia. El tiristor generalmente trabaja en frecuencias industriales. En el año 97 también ahora el avance que se produjo es que
yo podía activarlo por un sistema optoacoplado, o sea que no había aislación, que había aislación galvánica. Eso es muy importante porque mi circuito de control no está asociado a los 8000 volts que tenía que soportar, por ejemplo, el tiristor, lo cual es un gran problema. Yo puedo remotamente disparar un tiristor a través de, por ejemplo, fibras ópticas. ¿Está bien? A su vez, ya tenía protecciones integradas por DVDT, por DIDT, etc. En el 2008, tendría que ver ahora en la actualidad, ya se encuentran tiristores de 8000 volts y de 4500 amperes, o sea, un solo tiristor es capaz de manejar 4500 amperes, 8000 volts. Probablemente hoy ya habremos superado los 5000 amperes y estaremos próximos a los 10.000 volts de tensión de bloqueo. Esta es la evolución de lo que le mostraba, ¿está bien? Lo que vimos recién. Y bueno, este es un gráfico donde me dice que esto es frecuencia, fíjense que son frecuencias industriales, un poco más de 100 Hz, pero la potencia que es capaz de manejar un tiristor es varias veces mayor que la que puede manejar, por ejemplo, un MOSFET. ¿Está bien? Acá estamos hablando de los 10 megas, por encima de los 10 megas, y con un MOSFET la potencia ya son del orden de los K, de los kilovatios. Bueno, y tenemos GTO, son tiristores que también me permiten apagarlo por la compuerta, porque recuerden, a un tiristor yo lo enciendo por la compuerta y se apaga cuando la corriente pasa por cero. Yo no puedo hacer nada hasta que la corriente no pase por cero. ¿Está bien? No puedo darle una señal de apagado por la compuerta. Los GTO, a través de la compuerta, puedo lograr apagarlos. ¿Está bien? De todas maneras, no se han desarrollado tanto, tienen algunos problemas, fundamentalmente la potencia que necesito para apagarlo suele ser bastante grande. Y los IGBT son transistores que son una mezcla de los transistores bipolares y los transistores MOSFET, reuniendo ventajas de uno y de otro, pero la frecuencia a la que son capaces de trabajar son menores que la de los MOSFET. Depende de las aplicaciones, son las ventajas de un semiconductor sobre el otro. Ninguno es mejor, depende de la aplicación. Bueno, y acá lo que muestra es que el problema de la frecuencia, del aumento de la frecuencia en un tiristor está limitado por el tiempo de apagado, como ya lo habíamos visto, pero también por el problema de disipación de potencia. Cuando yo lo apago, cuando yo lo enciendo, recuerda que habíamos dicho que la corriente de ánodo comenzaba a circular por solo una zona y luego se expandía a todo el área. Eso provocaba puntos calientes que luego, cuando se expande la corriente, la temperatura se homogeneiza. Si yo lo trabajo en alta frecuencia, no logra homogeneizarse, no logra que la corriente se pueda expandir a toda la superficie del tiristor y puede provocar la destrucción debido a que la temperatura del unión crece por encima de las temperaturas fijadas máximas por el fabricante. Bueno, se utilizan los tiristores, se utilizan en aplicaciones, por ejemplo, para el transporte de energía en continua, o sea, las líneas de transmisión en continua. Un ejemplo claro es Itaipú. Itaipú es una represa que genera en corriente alterna y está compartida, la energía
que se genera con países vecinos como Paraguay y Brasil. Se genera en alterna. ¿Cuál es el problema? Brasil trabaja con 60 Hz y nosotros con 50 Hz. ¿Cuál es la solución? Rectificar, transformar la alterna en continua, transportar durante muchos kilómetros esa energía y luego convertirla de nuevo a alterna, en Brasil en 60 Hz y nosotros en 50 Hz. Pero no es solo esa la ventaja de rectificar. Si yo no rectifico, necesito 3 cables, porque es en trifásica. Una alterna en trifásica. Esos cables, a su vez, son más gruesos de lo normal debido al efecto Skin. Ustedes ya algo vieron del efecto Skin, en donde la mayor parte de la corriente tiende a irse hacia la superficie y en el centro está subutilizado, con lo cual necesito hacer cables más gruesos. Eso es el efecto Skin. En continua el efecto Skin no existe, con lo cual el cable no necesito sobredimensionarlo. Y a su vez en continua solo necesito 2 cables, vivo y neutro, hablando domésticamente. O sea, tiene sus grandes ventajas, fundamentalmente cuando transporto grandes extensiones. En China, por ejemplo, ya hay sistemas en 800 kV. El nuestro es de 500 kV. Pero esas son las ventajas de transportar en continua. Imagínense, tienen que manejar 800 kV, la cantidad de tiristores en serie que tengo que poner para poder manejar ese voltaje. Recuerden que lo que vimos, hasta 8000 volts encontramos tiristores. Bueno, y acá se muestra cómo es el encapsulado, adentro el molibdeno. ¿Está bien? Este sería el semiconductor propiamente dicho. ¿Está bien? Molibdeno que me permite disipar potencia más rápidamente hacia el cobre, que sería la carcasa del tiristor, y luego el disipador. Tenemos refrigerado por agua. Ingresa el agua por un extremo, sale por el otro. Y el sistema de la colocación en serie. ¿Para qué en serie? Para soportar mayor tensiones. ¿Está bien? Se realiza en stack, que se denomina. Bueno, con eso esto es simplemente descriptivo, como para que ustedes tengan alguna información. Y bueno, lo que nos quedará ahora es ver otro semiconductor que es para el control de potencia, pero en alterna, que es el denominado triac, que será el próximo video. Bueno, espero que les haya sido útil y que me hayan entendido.